Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a nuestro siguiente video del curso, nuestro video número 4 de nuestra materia de diseño para la red. Espero que todos estén al corriente con sus videos anteriores, que ya hayan visto todo los videos anteriores, que hayan visto incluso el contenido adicional, los videos, los documentales, todo el contenido extra que les he colocado en QRs, que estén al día, para que ahora sí podamos empezar con un tema ya más a detalle de nuestro curso, que es el tema de la programación. Vamos a empezar entonces el día de hoy con el primer video que tiene que ver con programación. Aun cuando el día de hoy todavía no van a programar como tal, no van a generar código ustedes, sí vamos a empezar a tocar el tema ya de la programación, vamos a ver cómo se estructura, cómo se genera, cuáles son los lenguajes. Este primer video todavía es una presentación como tal, en donde vamos a aprender todos estos conceptos básicos, pero ya de programación. Esto para que en nuestro siguiente video ya puedan ustedes hacer un ejercicio de programación. Ya les mencionaré más adelante qué es lo que necesitan tener a la mano para que la próxima sesión podamos empezar a generar nuestro primer ejercicio de producción de código y puedan tener pues ya un código generado por ustedes. Sin embargo, todavía eso no lo vamos a ver hoy. Hoy todavía vamos a ver la parte de presentación del lenguaje, explicación del lenguaje, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Bueno, pues entonces, para el tema de hoy vamos a utilizar, así como lo hemos venido haciendo, una presentación también, que como todas están disponibles para descarga en la página web del curso, que ya ustedes conocen, y de ahí pueden descargarla, pero pues obviamente también está este video a partir de ahora disponible para que lo puedan ver las veces que necesiten y puedan recordar de estos temas sin mayor problema. De cualquier manera, les adelanto que sí es muy importante y es una enorme recomendación que les hago que tengan o que definan una libreta de apuntes para la materia. Normalmente no estamos acostumbrados a llevar apuntes en materias de la carrera, pero para este curso sí es muy útil que ustedes puedan tener sus propios apuntes, sobre todo porque vamos a estar hablando de código, de formato, de sintaxis, de funciones que tienen una forma específica de redactarse y que si ustedes pues se les puede llegar a olvidar fácilmente y siempre lo más fácil es tener una libretita en donde ustedes tengan muy a la mano eh, anotado por ustedes mismos la forma en que se escribe o la sintaxis que lleva cada una de estas funciones, etiquetas, etcétera, para que pues no tengan que perder tiempo regresando a un video o bajando una presentación y recordando cómo se hacía, cuál era la sintaxis o la presentación o el formato de algo cuando estemos ya en la parte ya más intensa de programación. Entonces, sí les recomiendo enormemente que definan una libretita, no tiene que ser muy grande, una libreta cualquiera, para que la usen como glosario, como diccionario de términos y apuntes específicos de temas que ustedes van a ir viendo que son importantes que tengan muy a la mano. De hecho, a lo largo de esta presentación, por ejemplo, también les voy a ir indicando algunos términos, incluso los voy a definir ahí mismo para que ustedes los puedan copiar y tener siempre a la mano y recordar claramente términos importantes que tienen que empezar a dominar. De igual manera, les voy a marcar algunos slides que son muy importantes que identifiquen y que recuerden. A lo mejor son esos slides a los que les tomarían ustedes foto o los que siempre anotarían completos. Bueno, esos slides que son muy importantes que tengan en cuenta y que comprendan perfectamente, se los voy a identificar también para que ustedes les pongan especial atención a esos, ¿no? Bueno, a todos, pero en particular a esos, ¿no? Ok, bueno, pues entonces el tema de introducción al HTML es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa HTML? Significa Hypertext Markup Language, lenguaje de marcado de hipertextos. Ya vimos el concepto de hipertexto, ya vimos por qué es la piedra angular de la web, la idea del hipervínculo. Y bueno, pues este es el lenguaje que define la forma en que se generan, se estructuran los contenidos dentro de la web, dentro de páginas web. Fíjense que dije la forma en que se estructuran, no necesariamente cómo se van a ver, pero sí cómo deben estar estructurados. Entonces, para eso vamos a empezar con un punto importante,
que es los lenguajes básicos en la web, porque HTML no es, como ya vimos, el único lenguaje que se utiliza en la web. De hecho, es el primer lenguaje, uno de los lenguajes básicos, muy importante. Toda página web tiene que estar formada por un conjunto de instrucciones en HTML. Este lenguaje no se puede evitar, se tiene que utilizar independientemente que otros lenguajes se utilicen. Pero por lo menos hay dos lenguajes que se utilizan en prácticamente todas las páginas web. El primero, pues es obviamente el HTML. El HTML actualmente en versión 5.0, también se conoce como XHTML, pero básicamente pues es la última versión, la versión que hay en este momento, es la más actualizada y es la que vamos a aprender en nuestro curso. ¿Para qué sirve el HTML? Básicamente el HTML le proporciona a la página su estructura. Es el lenguaje que define la forma en que está estructurada la página. Ahorita vamos a ver exactamente qué significa esto de darle estructura a la página, pero recuerden, este es un concepto importante que a lo mejor puede ser lo primero que anoten en esa libreta que les comentaba. El HTML da estructura a las páginas. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Bueno, pues porque hay otro lenguaje que también se utiliza en toda página web y que también vamos a ver en el curso, y son los dos lenguajes básicos de la web. El segundo lenguaje se llama CSS. Este lenguaje es el que le proporciona formato a la página y actualmente está en versión 3. Ahora dirán, bueno, ¿por qué hay dos lenguajes? Que es como inglés y español, pues uno decide cuál usar. No, 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 para nada. HTML y CSS no se puede escoger entre uno u el otro. No podemos decir, bueno, yo quiero usar HTML, no, yo prefiero usar CSS. No, hay que usar los dos. Siempre tenemos que usar los dos, porque uno le da estructura a la página y otro le da formato. Entonces, como verán, cada uno tiene su propósito específico en una página web y los dos actúan de manera interactiva en una página. Los dos tienen que utilizarse para poder diseñar y programar una página web moderna. Dirán, bueno, pues yo me acuerdo que antes no existía el CSS, era puro HTML. Sí, de hecho originalmente el único lenguaje que se usaba para las páginas web era el HTML, no había CSS. Pero cuando eso era, pues recordarán, a lo mejor todavía se acuerdan cuando las páginas eran muy feas, eran básicamente puro texto, con los hipervínculos en azul, había algunas imágenes, pero no tenían mucho formato. Incluso el formato pues era muy básico. Bueno, pues eso era cuando no existía CSS. A partir de que se introduce el lenguaje CSS, las páginas ahora sí empiezan a tener un formato y todas estas herramientas que proporciona el CSS es las que le da el formato a una página. Pero el HTML como tal no, el HTML solamente era para, y es hasta el momento, para darle estructura a la página. Y ahorita ya veremos más a detalle qué es esto de la estructura. No vamos a hablar el día de hoy de CSS, salvo en este slide, para que tengan en cuenta y recuerden que hay dos lenguajes que no podemos elegir, que tenemos que usar los dos, pero el día de hoy únicamente vamos a hablar del HTML y por ahí vamos a empezar y ya en su momento abordaremos el CSS cuando ya tengamos claro el HTML. Pero eso será hasta más adelante. Por ahora solo recuerden que hay que usar los dos lenguajes. Uno es para estructura y el otro es para el formato. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ahondar un poquito más en el HTML y qué es esto de la estructura del HTML y por qué decimos que el HTML le da estructura a la página y nada más estructura. No tiene que ver con nada más que tenga que ver con formato ni con presentación de las páginas. No, solo estructura. Entonces, el HTML como tal. Bueno, ¿qué tipo de lenguaje es el HTML? Bueno, pues vamos a empezar diciendo que es un lenguaje de tipo script. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos de lenguajes de cómputo, para no entrar en una cosa ya muy técnica y muy específica de lenguajes de computación, simplemente piensen que el HTML es un lenguaje que no requiere compilación o no requiere conversión a códigos binarios. Si se acuerdan, hay algunos lenguajes de programación que están formados por ceros y unos. Esos lenguajes son, eso es código binario que ya está compilado o convertido de un lenguaje diferente y una vez que se codifica se tiene que convertir a ceros y unos para que una computadora lo entienda. Bueno, eso es el
esos son algunos tipos de lenguajes. HTML no es de este tipo. HTML es un lenguaje de tipo script. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues básicamente quiere decir que está formado por caracteres comunes, caracteres tipo ASCII. Si se acuerdan, ASCII significa American Standard Code for Information Interchange. Es básicamente un set de caracteres que son los caracteres de nuestro teclado, por ejemplo, los alfanuméricos y los caracteres especiales. Bueno, se programa el HTML, no se convierte a ceros y unos, no hay que pasarlo por máquinas de compilación ni nada de esto, simplemente así como se teclea, así es como se usa. Los navegadores, los browsers interpretan el código HTML tal cual se muestra, así como nosotros lo tecleamos, así es como se utiliza y no necesitamos compilarlo, prepararlo, convertirlo a nada, así tal cual se utiliza. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso significa que básicamente podemos crear código HTML en cualquier editor de texto, porque lo que vamos a generar es simplemente eh, textos ASCII, ¿ok? Y eso puede ser desde un bloc de notas, como el que tenemos en las computadoras por defecto, estos blocs de notas de los PCs o de las Macs. En ese editor de texto tan básico y tan simple, ahí se puede programar HTML. En realidad no se necesita un ambiente de programación muy complicado, no se necesita software muy avanzado. En cualquier bloc de notas se puede programar HTML, dado que es un lenguaje de tipo script, y lo único que utilizamos son caracteres comunes de tipo ASCII. ¿Ok? Entonces, bueno, es una gran ventaja que nos va a permitir poder programar HTML sin necesidad de plataformas, software o lenguaje, software muy avanzado, muy especializado que requiriera compiladores o cosas por el estilo. Entonces, no, vamos a poderlo generar desde cualquier editor. Obviamente, pues no vamos a usar necesariamente el bloc de notas, porque pues aunque lo podríamos hacer y usar para hacer nuestro código, pues no es el ideal. Hay otras herramientas un poquito más avanzadas que nos van a ayudar a generar mejor nuestro código, pero no quiere decir que no lo pudiéramos hacer en bloc de notas. Podríamos hacerlo en bloc de notas. Simplemente vamos a usar una versión del bloc de notas un poquito más poderosa y diseña específicamente para código HTML, pues que nos va a ayudar a ser mucho más rápidos en la generación de nuestro código. Ya llegaremos a eso un poquito más adelante. Pero ahorita lo importante es que recuerden que el HTML es un script, es un lenguaje tipo script, no requiere conversión ni compilación y se puede generar en cualquier editor de texto. Incluso uno que hubiera en su teléfono, desde ahí puede generar HTML. No se necesita ningún ambiente de desarrollo especial ni ningún programa más allá que esto. Bueno, entonces entendiendo que el código es básicamente textos, textos como tales, vamos a ver entonces cómo está formado. Vamos a empezar por entender una metáfora muy interesante que tiene que ver con la forma en que funciona el lenguaje HTML. El lenguaje HTML funciona bajo una estructura jerárquica. Entonces, todos ustedes que ya llevaron arquitectura de información saben que es una estructura jerárquica, pero bueno, lo recuerdo rápidamente. Si se acuerdan, una estructura jerárquica es aquella estructura que va en niveles, que define jerarquías y define niveles en donde se encuentran estos bloques, estos elementos. Bueno, el lenguaje HTML tiene una estructura jerárquica, así como un organigrama es una estructura jerárquica, como las muñequitas estas que están viendo en la foto de aquí, estas matrushkas rusas, a lo mejor las conocen, son unas muñequitas típicas rusas que pues son como unas como cajitas y cada una, si uno tiene dos partes, las podemos abrir y en su interior hay otra muñequita más chiquita y esa la abrimos y en su interior hay otra muñequita más chiquita y así hasta llegar a una muñequita chiquititita, pero a lo mejor para llegar a esa chiquitita pues pasamos por cinco o seis muñecas una dentro de la otra. Bueno, eso es una estructura jerárquica y específicamente es una estructura jerárquica anidada. Quiere decir que se va anidando una versión más chiquita o un elemento más chiquito dentro de otro y de esa manera se genera la estructura jerárquica. Bueno, esta metáfora quiero que la recuerden, la de las muñecas matrushka, porque nos va a ayudar muchísimo a entender cómo funciona el lenguaje HTML y por qué está estructurado jerárquicamente. ¿Ok? Entonces,
Recordando este tema de las muñecas Matrushka, como les decía, el código HTML está estructurado en contenedores anidados, así como las Matrushkas son contenedores anidados. El HTML también está formado por contenedores anidados, solo que estos contenedores, en lugar de llamarse muñequitas Matrushkas, se llaman elementos. Entonces, el elemento es el bloque primario o básico de construcción del código HTML. ¿Ok? Entonces, imagínense que en nuestra metáfora, pues una matrushka de estas, una muñequita de estas, eso corresponde a un elemento HTML. ¿Ok? Entonces, primer alerta de término para que lo anoten y lo tengan bien claro. El elemento HTML, que ese es un componente básico del lenguaje utilizado para estructurar los contenidos. Ya vamos a ver ahorita cómo se utilizan los elementos y para qué funcionan. Pero de entrada recuerden que el elemento es el componente básico del lenguaje y asocienlo con las muñequitas matrushkas. ¿Sale? Estos contenedores, estos eh, recipientes en donde en su interior puede haber otro recipiente igual, más chiquito, que también en su interior puede haber otro más chiquito y otro más chiquito y otro más chiquito al interior y de esa manera se estructura la jerarquía anidada. Bueno, vamos a ver entonces que a cada parte de la muñequita, toda muñequita matrushka está formada por dos pedazos, ¿no? Dos partes que embonan, la de abajo y la de arriba, ¿no? Bueno, pues imagínense que también los elementos en HTML tienen dos partes. A cada parte del elemento le vamos a llamar etiqueta, ¿ok? Entonces, cada elemento de nuestro HTML va a tener dos etiquetas. Piensen que una de las tapas de la muñequita matrushka, pues es una etiqueta y esa a la inicial, digamos la de arriba, le vamos a llamar la etiqueta de apertura. Y a la parte de abajo de la muñequita, que sería el cierre, le vamos a llamar la etiqueta de cierre. Entonces, ya haciendo la relación, bueno, un elemento HTML está formado por dos etiquetas, una que es la etiqueta de apertura y otra que es la etiqueta de cierre. Acuérdense de este concepto de la muñequita matrushka que también tiene dos partes. ¿Ok? Entonces, siguiente término, etiqueta. Es un delimitador del elemento HTML. Lo delimita. Y puede ser de apertura o de cierre, dependiendo si es el de arriba o el de abajo, o el primero o el último. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro segundo concepto, el de etiqueta. Y acuérdense que los elementos están formados por etiquetas. Como las muñecas matrushkas, que son estructuras jerárquicas, bueno, también nosotros en HTML podemos poner elementos dentro de elementos. Es decir, podemos poner una muñequita dentro de otra muñequita, eh, obviamente más chiquita para que quepa, y podemos dentro de esa otra muñequita poner otra todavía más chiquita y podemos hacer que nuestros elementos HTML también sigan una estructura jerárquica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues imagínense que tenemos nuestra matrushka y vamos a anidar ya no muñequitas, sino elementos. Bueno, si vamos a anidar elementos, ¿qué es lo que sucede cuando anidamos? Bueno, pues vamos a tener las dos etiquetas, la que teníamos de inicio, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Digamos que estas las vamos a identificar como la etiqueta de apertura externa y la etiqueta de cierre externa. Estas son pues las que ya habíamos visto que forman parte de un elemento, ¿no? Pero si tenemos un elemento anidado, entonces quiere decir que tenemos en realidad otras dos etiquetas, pero estas están adentro del elemento anterior. Así como aquí tenemos una muñequita dentro de la otra, pues igual podemos tener un elemento dentro del otro. En este caso tenemos un par de etiquetas adicionales que estas las podemos identificar porque pues estas son etiquetas de apertura y de cierre internas. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos simplemente un esquema de dos niveles, dos jerarquías, la externa y la interna, y corresponden a dos muñequitas.
Pero acuérdense que igual que las matrushkas, pues no nada más hay dos, pueden haber más. Entonces, esto es lo que sucede cuando anidamos elementos. Entonces, tenemos aquí un ejemplo con 4 etiquetas ahora. Tenemos 2 externas y 2 internas. Ahora, ya pensando en el código, en cómo se formatea, cómo se estructura y cómo se ven estas etiquetas, bueno, siempre que definimos una etiqueta, la vamos a definir utilizando brackets. Los brackets son básicamente conjuntos del signo mayor que y menor que normalmente están en su teclado, ya sea a un lado de la letra Z, en algunos casos, en algunos otros teclados están a un lado del número 1. No importa dónde estén, pero ustedes seguramente ubicarán estos caracteres. Son el mayor que y menor que, y entre ellos hacen una como casita. ¿Ok? Ese juego de brackets, esos son los caracteres que usamos para definir las etiquetas. Entonces, si seguimos el ejemplo que veníamos viendo, bueno, pues la etiqueta de apertura ahora si se dan cuenta está definida por este conjunto de brackets. Es básicamente lo mismo que teníamos antes. Esto es lo que teníamos antes. Pero ahora vamos a sustituir todo este texto por simplemente los brackets. Y así identificamos una etiqueta. Cuando encontramos brackets, quiere decir que estamos ante una etiqueta. Ahora, pero ¿cómo identificamos una etiqueta de apertura contra una etiqueta de cierre? Aquí pareciera que pues, todas se ven igual, ¿no? Claro, una dice apertura, otra dice cierre y pues así las identificamos, pero realmente en el lenguaje como tal no vamos a utilizar las palabras apertura y cierre. Vamos a hacer algo un poquito más eficiente. Todas las etiquetas de cierre las les vamos a agregar un slash. Esta diagonal que viene, si se dan cuenta, en las dos etiquetas de cierre que tenemos ahí al final, tanto la interna como la externa, ahora le agregamos el slash, que es la barra diagonal, la diagonal. Esta diagonal solo se va a agregar en las etiquetas de cierre y así es como distinguimos una etiqueta de apertura de una etiqueta de cierre. Las de apertura no llevan slash, las de cierre sí llevan slash. Entonces aquí ya sin tener que identificar cuál es cuál, con el puro slash podemos saber que la primera, que es la etiqueta externa de apertura, pues no lleva slash. La de hasta abajo, que es la etiqueta externa de cierre, si tiene un slash. Y luego en medio tenemos otro juego de etiquetas, una de apertura y una de cierre. ¿Ok? Entonces, así se vería ya a manera todavía más simplificada y ya pensando no tanto en términos, sino en código, así se verían algunos elementos HTML. ¿Ok? Ahorita va a quedarles más claro cuando veamos los ejemplos. Entonces, así como hay muchos tipos de muñecas, o diseños de muñecas, o estilos de muñecas, pues también hay muchos tipos de elementos. Piensen en los tipos distintos de elementos como distintos diseños o modelos de muñecas. Por ejemplo, tenemos ciertos elementos que nos van a servir para identificar pedazos específicos de contenido o tipos de contenido. Independientemente de que todos son elementos, hay algunos que se usan para ciertos contenidos. Entonces, aquí ya tenemos que entender que para ciertos tipos de contenidos vamos a usar ciertos tipos de elementos. Y acuérdense que así como hay distintos tipos de diseños de muñecas, pues va a haber distintos tipos de elementos. Por ejemplo, hay elementos que se usan para párrafos, para encabezados, para ligas, para títulos, para el cuerpo completo de nuestra página o para el archivo completo, para nuestro archivo completo. También se usa ahí un elemento HTML. Entonces, ¿cómo se ve esto ya en código? Bueno, pues básicamente, dependiendo el contenido, como les decía, es el tipo de elemento que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir dentro de mi estructura un contenido como párrafo, quiero definir
un párrafo, pues lo tengo que incluir dentro de un elemento de tipo párrafo. Entonces, ¿cómo se ve un elemento de tipo párrafo? Pues se ve así, con una etiqueta de apertura de tipo P y una etiqueta de cierre de tipo P. Y en su interior, es decir, entre estas dos líneas, entre estas dos etiquetas, ahí puedo colocar mi texto, que tendría que ser un párrafo porque estoy usando un elemento de tipo P y los elementos de tipo P se usan para párrafos. Pero ¿qué tal que yo quiero en mi página tener un título? Entonces, si quiero desplegar un título, lo debo eh, digamos, lo debo almacenar en un contenedor o en una eh, muñequita de tipo H. Entonces, si mi contenido es un encabezado, entonces voy a ocupar un contenedor de tipo H. Y si se dan cuenta, se ve muy parecido al P, pero obviamente lo que cambia es el tipo de elemento. Ahora ya no dice P, ahora dice H, porque los H se usan para encabezados. Si lo que quiero es definir o identificar una liga, un hipervínculo, pues voy a usar un contenedor, una muñequita de tipo A, que es el que se usa para las ligas. Y se dan cuenta, sigue el mismo formato, siempre es etiqueta de apertura, luego va el contenido y luego la etiqueta de cierre. Y lo mismo para otros tipos de contenidos, usamos muñequitas diferentes, elementos diferentes de otro tipo. Por ejemplo, aquí está el elemento título, el elemento body, que les comentaba también se usa, y el elemento HTML. Este es de hecho de los primeros que vamos a revisar. Pero vean, aquí lo importante es la sintaxis y cómo se define un elemento. Dos etiquetas, una de apertura, una de cierre, la de cierre lleva un slash, así las identificamos entre ellas, y al interior de estos elementos, al interior de la muñequita, va colocado el contenido. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo funcionan estos elementos ya en un contexto de programación. Entonces, vamos a identificar nuestro contenedor inicial. Voy a desaparecer un momento de aquí para que puedan dedicar toda su atención a esto que estamos viendo en el slide. Entonces, fíjense bien. Tenemos entonces que todo nuestro código HTML, cuando lo estemos programando, obviamente lo vamos a programar al interior de un archivo. Ese archivo va a tener una extensión, así como sus archivos de texto tienen la extensión .doc si son hechos en Word, o sus archivos PDF que están hechos, que son archivos de Acrobat, o sus archivos PSD de Photoshop tienen una extensión PSD. Pues los archivos diseñados y que contienen código HTML, pues tienen la extensión .html. Entonces, un archivo HTML pues no se ve distinto de cualquier otro tipo de archivo, simplemente su extensión cambia, su extensión es .html y el nombre pues puede ser el nombre que sea, ya luego hablaremos de cómo se deben nombrar los archivos HTML, pero pues básicamente es el nombre que nosotros queramos darle, .html, y eso corresponde a un archivo de código HTML. Ahora, ya al interior de ese archivo, ¿qué es lo que va a existir? Bueno, pues lo primero que vamos a poner siempre que generemos código HTML va a ser un contenedor, un elemento de tipo matrushka, de estas como muñecas, eh, de tipo HTML. Si recordarán, vimos que había un elemento de tipo HTML. Bueno, pues así empezamos siempre en nuestras páginas web. Siempre que programamos código HTML, vamos a iniciar con un elemento de tipo HTML. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, pues implica que nuestro código, nuestro archivo, vamos a teclear de inicio un elemento HTML, que como ya vimos, incluye dos etiquetas, la de apertura y la de cierre. La de cierre lleva un slash y eso la identifica como etiqueta de cierre. Esta digamos que es nuestro elemento principal, nuestro elemento externo es la muñequita de hasta afuera. Es la primera muñequita y en su interior
podremos ir metiendo otras muñequitas, es decir, otros elementos. Pero siempre que empezamos una página web, vamos a empezar con el elemento HTML y ese es el externo, el de hasta afuera. Quiere decir que no puede existir nada que esté afuera de este elemento, del elemento HTML. En la práctica eso significa que en nuestro código pues no deberá colocarse nada antes o después de estas etiquetas. Antes de la etiqueta de apertura HTML no puede haber nada y después de la etiqueta de cierre HTML tampoco puede haber nada porque todo lo que pongamos en nuestro código tiene que estar contenido al interior del elemento HTML, salvo una excepción que les voy a comentar en un momento, pero tómenlo como regla general, nada puede ir fuera del elemento HTML en cuanto a otros elementos o a lo mejor otros contenidos. Nada, todo tiene que estar al interior de esta muñequita externa que es el contenedor general de toda nuestra página. Corresponde al archivo. Entonces nada puede estar fuera del archivo. Bueno, sin embargo, como las muñequitas, los elementos de un archivo pueden contener otros elementos anidados, ya lo vimos. Bueno, pues en nuestra programación web vamos a tener un segundo elemento anidado dentro del elemento HTML. Y ese elemento anidado, como en este caso, es otra muñequita que está dentro del HTML. Y en este caso, bueno, estamos colocando aquí un elemento de tipo body. Ya veremos a qué corresponde esto. Pero simplemente en este momento recuerden que se puede meter dentro de un elemento otro elemento. Obviamente, siguiendo la sintaxis que ya vimos, tendría que haber primero una etiqueta de apertura y luego una etiqueta de cierre y las dos al interior de las etiquetas exteriores. En este caso, las exteriores serían las del elemento HTML. Entonces, esta estructura es válida, es una estructura jerárquica anidada, en donde tenemos el elemento externo, que es el elemento HTML, y un elemento interno, que en este caso es un elemento de tipo body, y está adentro del HTML. Ya esta es una estructura anidada de dos niveles nada más, en donde tenemos dos muñequitas, digamos. ¿Ok? Bueno, entonces, sin embargo, al interior del segundo elemento, en este caso el elemento body, también podríamos meter más elementos anidados. Vamos a ver entonces eso cómo se vería. Porque pasa algo importante, a diferencia de las muñequitas, es posible meter más de un elemento al interior de otro. ¿A qué me refiero? Normalmente las muñequitas matrushkas pues solo aceptan una muñequita al interior de una muñequita mayor, es decir, no puedo meter dos muñequitas al mismo nivel dentro de otra muñequita, ¿vale? Porque no caben, tienen que ser siempre una dentro de la otra, una dentro, pero no puedo meter, digamos, dos gemelos dentro de una muñeca mayor porque no caben, pero en HTML eso sí se puede hacer. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez nuestra estructura, tenemos el elemento HTML que como vimos corresponde al archivo completo. Luego al interior del elemento HTML tenemos el elemento body, que este ya estaría anidado dentro del elemento HTML, pero al interior de body yo puedo tener, como ya habíamos visto, puedo tener otro elemento, por ejemplo aquí tengo el elemento H dentro del elemento body y al mismo nivel, es decir, dentro de body también, pero no necesariamente dentro de H, sino dentro de body y al mismo nivel que H, puedo tener también un elemento adicional, uno o dos, tres, cuatro, los que quiera. En este caso tengo el elemento H y el elemento P, los dos al mismo nivel y ambos al interior de body. Esto en una estructura jerárquica en HTML sí se puede, pero no se puede en las muñequitas matrushkas. Sí está claro, no puedo meter dos del mismo tamaño en otra muñequita mayor. Entonces esa es la primera diferencia contra las muñequitas. En HTML sí podemos tener
varios elementos al mismo nivel dentro de un elemento mayor. Sin embargo, vean que aún en este caso está dentro de body hay un H y un P, pero primero se abre H y luego se cierra H, luego se abre P y luego se cierra P. No los puedo tener entrelazados, ¿ok? Si abro uno, lo cierro y luego abro el otro y lo cierro. Y puedo tener dos elementos de tipo H o dos elementos de tipo P o tres elementos de tipo P dentro de body, por ejemplo aquí, y no habría ningún problema siempre y cuando estén cada uno por separado, abierto y cerrado, y luego el siguiente. En este caso tengo un H y un P, ambos al interior de body. Entonces, tengan en cuenta esto, en HTML sí podemos anidar múltiples elementos dentro de otro, siempre y cuando estén bien estructurados. Ok, ahora vamos a ver que, así como hemos hablado del elemento, bueno, en realidad hay dos tipos o dos clases de elementos diferentes. Hay dos clases de elementos. Uno de ellos es el que hemos estado viendo hasta este momento, que está formado por dos etiquetas, la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Y a estos los vamos a llamar contenedores. Es como un concepto bastante evidente. Básicamente son contenedores porque contienen en su interior el contenido. ¿Y cómo están definidos los contenedores? Pues por la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Estos contenedores o elementos de tipo contenedor básicamente corresponden a las muñequitas matrushkas. Esto es la metáfora directa. Este es el contenedor que hemos visto hasta este momento, el elemento de tipo contenedor que hemos visto hasta este momento, que está formado por dos etiquetas, la de apertura y la de cierre, y en su interior podemos colocar contenido o, como ya vimos, otros contenedores, ¿ok? Otros elementos. Bueno, así como hay este tipo de elemento, hay otro tipo de elemento también. Ese otro tipo de elemento se llama apuntador. Los apuntadores o elementos vacíos están formados solamente por una etiqueta. Es decir, no conforman una muñequita, no forman un contenedor, no tienen cierre, son nada más apuntadores. Y dirán, bueno, ¿estos para qué son? Ahorita vemos eso. Lo importante es cuál es su sintaxis en este momento. Si se dan cuenta, como nada más tienen una etiqueta, no son contenedores que puedan formar una muñequita, solo tienen una etiqueta. Bueno, esa etiqueta se distingue de las etiquetas de los contenedores porque llevan el slash, le llaman la diagonal al final de la única etiqueta que contienen. Entonces, vean la diferencia entre definir elementos de tipo contenedor que incluyen dos etiquetas, una de apertura y una de cierre, y en su interior va colocado el contenido, y los apuntadores o elementos vacíos que nada más tienen una etiqueta y por lo tanto llevan el slash al final de la única etiqueta que contienen. Entonces, estos dos son términos importantes que tienen que dominar y tiene que quedarles muy claro la diferencia entre un contenedor, que es un elemento HTML formado por dos etiquetas y que acepta en su interior contenido u otros elementos. Y el apuntador, que es también un elemento HTML, pero formado por una sola etiqueta y que nos va a permitir marcar o apuntar a un lugar específico del código. Esa es su función, por eso se llaman apuntadores. Ya veremos más adelante cómo funcionan estos apuntadores, pero ahorita recuerden y tengan clara la diferencia entre estos dos tipos de elementos. Nada más hay dos tipos y son contenedores y apuntadores. O elementos vacíos se les llama también a los apuntadores. Entonces, vamos a ver ahora la anatomía de los elementos, porque pues dirán, bueno, pues está claro más o menos un elemento tiene su etiqueta de apertura, tiene su etiqueta de cierre y el contenido en medio, y si es apuntador, pues nada más una etiqueta. Sí, pero lleva un poquito más, hay un poquito más em, de detalles que puede tener un elemento. No es nada complicado, no se espanten, pero finalmente van a ver que un elemento sí puede llegar a ser mucho más elaborado que lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, vean, para un contenedor, es decir, los elementos que tienen doble etiqueta, la de apertura y la de cierre,
En la etiqueta de apertura se pueden agregar otras características que se le llaman atributos. Vean que aquí tengo un contenedor como lo habíamos visto hasta el momento, una etiqueta de apertura, luego el contenido y luego la etiqueta de cierre. Pero ahora en la etiqueta de apertura estamos agregando otras características que en este caso son atributos. Si se dan cuenta, dice ahí atributo 1 igual y entre comillas valor. Y luego viene seguido atributo 2 igual y entre comillas valor. Y luego puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir? Bueno, los atributos, ahorita vamos a ver la definición específica, pero básicamente son características adicionales que les podemos dar a los elementos y se las damos a través de atributos. Ahora, siempre se colocan en los contenedores en la etiqueta de apertura. Si se dan cuenta, en la etiqueta de cierre, esas siempre van nada más con su slash y el cierre. Acuérdense que en lugar de la palabra etiqueta, ahí vamos a poner el tipo de elemento que es. Puede ser P, H, body, etc. Pero una vez que tenemos ya la definición del tipo de elemento, podemos poner ahora en la etiqueta de apertura los atributos. Vean en este momento solo la sintaxis, no se preocupen tanto para qué sirven los atributos o qué es lo que hacen o cuál es su función, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Simplemente tengan en cuenta que son características extra que se le pueden poner a los elementos y van colocados siempre en la etiqueta de apertura y siguen esta sintaxis. Después del nombre del elemento va el atributo seguido de igual y luego entre comillas va el valor. Obviamente hay distintos tipos de atributos que ya veremos cuáles son válidos. Y una vez que ponemos el primer atributo, podemos poner un segundo atributo después. Si se dan cuenta, no hay ninguna separación, ninguna división entre ellos, simplemente un espacio en blanco y podemos poner un segundo atributo igual, seguido de el valor entre comillas. Y si queremos, podemos tener un tercer atributo, y un cuarto y un quinto, los que queramos. Podemos poner todos los atributos que queramos a un elemento, siempre y cuando lo hagamos en la etiqueta de apertura y siguiendo esta sintaxis que estamos viendo aquí. Incluso no importa el orden en el que coloquen los atributos, no llevan un orden específico, pero sí es importante que vean cuál es la sintaxis. Básicamente es el signo de igual y las comillas. Aquí están viendo que hay comillas curvas, en realidad son comillas rectas. Esto es más bien por el tipo de letra, pero ya cuando programemos verán que son básicamente las comillas rectas las que se usan. No es necesario que pongan comillas de apertura y de cierre, siempre se usan comillas rectas nada más, pero dobles. Y así es como se ponen atributos en los elementos de tipo contenedor. Sin embargo, también podemos poner atributos en los apuntadores o en los elementos vacíos. En este caso se ponen exactamente igual, pero pues como los apuntadores nada más tienen una etiqueta, entonces pues se ponen en esa única etiqueta después del nombre del elemento. Entonces, para el caso de apuntadores va etiqueta, atributo 1, valor, atributo 2, valor, y luego el slash de cierre porque pues estamos en una única etiqueta. Entonces, obviamente se ponen en esa etiqueta y se cierra con el slash como vimos anteriormente. Entonces, estos dos son, bueno, este concepto de atributo es importante que también lo tengan en cuenta, que lo anoten, que lo recuerden en su directorio. El atributo HTML es el componente adicional colocado en la etiqueta de apertura de un elemento HTML utilizado para especificar características propias a dicho elemento. Ya después veremos qué tipo de atributos hay y cómo y para qué se usan. Pero simplemente ahorita recuerden la sintaxis. Así se ponen los atributos, siempre en la etiqueta de apertura, y nos permiten darle características especiales a los elementos. ¿Ok? Bueno, este es un slide VIP. Acuérdense de este slide. Este es de los que tienen que tener muy claros, aun cuando ahorita todavía no esté perfectamente evidente para qué se usan los atributos, cuándo se necesitan. Recuerden, la sintaxis es bien importante porque si la ponemos mal, nada funciona. Entonces, muy importante, very important slide. Vamos ahora
a pasar al punto ya más interesante de esta presentación, que es la estructura base de todas las páginas web. Bueno, ya vimos algunos elementos que deben incluirse, diferencia entre contenedores, apuntadores, la sintaxis de los elementos, ya entendemos un poco más claramente qué es un elemento, por qué es una estructura jerárquica anidada y más o menos cómo se utilizan. Bueno, vamos a ver que todas las páginas web, todas, bajo el estándar HTML5, deben seguir una estructura base, es decir, una plantilla básica o base que se debe usar siempre que hagamos una página web. Y esta plantilla base o esa estructura base incluye ciertos elementos que son obligatorios a todas las páginas, independientemente cuál sea su contenido o cuáles sean los detalles ya propios de esa página como tal. Todas deben partir de la misma base, de la misma estructura original básica. Vamos a ver cuál es esa estructura. Entonces vamos a empezar por entender que finalmente cuando nosotros hacemos una página web, pues obviamente esta página web tiene el propósito de reflejarse en un navegador. Entonces, una página web, un archivo web, más bien un archivo web, corresponde de manera bastante directa con una ventana de un navegador. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una ventana de un navegador cualquiera. Todos los navegadores van a tener estas distintas partes que vamos a ver y vamos a ver cómo se relacionan con los distintos elementos HTML. Fíjense bien, empezamos por el archivo como tal. El archivo, como ya vimos, que debe iniciar siempre con un contenedor de tipo HTML, ese contenedor HTML básicamente corresponde a toda la ventana del navegador. Como les decía, todo lo que nosotros pongamos en una página web tiene que estar al interior de un contenedor de tipo HTML. Es decir, todo lo que queramos que suceda en nuestra página web tiene que suceder al interior de la ventana del navegador, no puede suceder afuera de la ventana del navegador. Por lo tanto, todo lo que coloquemos en nuestro código tiene que estar al interior de un contenedor de tipo HTML. Acuérdense que el contenedor de tipo HTML es como la muñequita de hasta afuera, la muñequita externa, matrushka, y esa equivale a la ventana del navegador. Todo lo que queremos que haga nuestra página web o que contenga sucede al interior de la ventana del navegador. Por lo tanto, nuestro archivo, que puede llamarse index, como estamos viendo en este caso, .html, y ya más adelante les explicaré por qué index es un nombre importante para nuestros archivos, pero eso lo veremos después. Se puede llamar como quieran en este momento, .html. Y eso corresponde a un archivo, y lo primero que ponemos en nuestro archivo, como ya habíamos visto, es un contenedor de tipo HTML y ese corresponde a la ventana del navegador. Ahora, siempre que tenemos un archivo HTML y ya generamos su contenedor de tipo HTML, vamos a distinguir también otros dos contenedores que corresponden a partes muy específicas de nuestra ventana del navegador. Por ejemplo, tenemos al interior de HTML, siempre vamos a colocar un contenedor de tipo head. ¿Ok? Este contenedor head corresponde a la sección que están viendo marcada del navegador que no incluye el canvas principal, es decir, donde está la barra de navegación, los botoncitos, la pestaña, el título de la pestaña, todo eso, esa sección del navegador corresponde a el contenedor head, es decir, todo lo que pongamos dentro del contenedor head va a afectar, se va a ver o va a tener que ver con esta sección del navegador, la barra y la parte, digamos, externa que no corresponde al canvas principal del navegador, es decir, a la zona en blanco donde aparece nuestro contenido. Para esa parte utilizamos el contenedor body. Entonces, toda página web tiene un contenedor head y un contenedor body. El contenedor head corresponde a la sección superior y el contenedor body corresponde a la sección inferior, que normalmente es donde se muestra el contenido. Es el canvas blanco de la ventana en donde aparece ya todo nuestro contenido. Ahora, fíjense bien, estos tres contenedores son muy importantes porque tienen características muy específicas. Primero,
nada más podemos poner un contenedor de cada uno de estos tipos en nuestras páginas, en nuestros archivos de programación HTML. Y más aún, por ejemplo, el contenedor HTML solo puede existir una vez, les decía, solo puede haber uno, porque solo tenemos una ventana de navegador. eh, Incluso aunque tenga varias pestañas, es una ventana del navegador, es una instancia del navegador. Por lo tanto, es un contenedor HTML el que podemos poner en nuestro archivo HTML. No podemos poner más de uno. Y más aún, en su interior no podemos poner ningún tipo de contenido. Lo único que podemos poner al interior del contenedor HTML son otros contenedores. ¿Ok? Y más aún, solamente pueden ser contenedores de tipo head o de tipo body. Y con otra, solo puede haber un head y solo puede haber un body. Entonces, digamos que esta estructura es muy estricta y muy rígida. Tenemos un HTML, que es el contenedor externo. En su interior solo puede haber un head y solo puede haber un body. Y estos head y body tienen que ir al mismo nivel. ¿Ok? De hecho, es necesario que dentro de HTML exista un head y un body, y nada más uno. ¿Ok? Esta es una estructura básica y obligatoria para todas las páginas web. Un contenedor HTML y en su interior un contenedor head y un contenedor body, porque corresponden directamente a secciones y a partes de la ventana del navegador. Entonces, esta es la primera parte de la estructura básica de toda página web. Acuérdense que es bien importante que no coloquemos nada al interior de HTML que no sea un head y un body a ese primer nivel. ¿Qué quiere decir? Que todo lo extra que vamos a colocarlo ya sea dentro del contenedor head o dentro del contenedor body. Pero no podemos poner nada afuera de estos dos contenedores y al interior de HTML. ¿Ok? Es una estructura muy estricta y muy básica hasta este punto. Son 3 contenedores bajo esta estructura y nada más así puede ser. Ahora, vamos a ver esto de esta manera. Tenemos nuestros contenedores de primer nivel, que es el head, nuestro contenedor de primer nivel, que es el head, y a segundo nivel tenemos un head y un body. ¿Ok? Esta es la estructura base. Sin embargo, todavía falta para completar lo que requieren todas las páginas web sin importar el contenido que incluyen. Y esto que vamos a ver también es parte de la estructura base de todas las páginas. Fíjense muy bien. Tenemos entonces que en realidad la etiqueta HTML no se pone así solita. Resulta que el contenedor HTML se genera en su estructura base agregándole un atributo. ¿Se acuerdan de los atributos? Los atributos que ya habíamos visto permiten agregar características especiales. ¿Sí? ¿Recuerdan los tipos de contenedores y los atributos? Bueno, pues en la estructura base resulta que tenemos un atributo en la etiqueta de apertura del contenedor HTML. Ese atributo es el atributo lang y su valor es en o puede ser es. ¿Qué significa y para qué se usa el atributo lang? Bueno, pues primero, como les decía, los atributos nos permiten dar características especiales a nuestros elementos. En este caso, el atributo lang es requisito de todas las páginas web porque le permite al navegador identificar en qué idioma está el contenido de la página web que vamos a programar, o más bien del contenido de la página web que vamos a programar, en qué idioma viene. Y los valores del atributo lang, que obviamente significa language, pues pueden ser muchos. Los más comunes son en, que es English, es, que es español,
pero también podría haber otro, como FR, que sería francés, o cualquier idioma tiene un código de valor que que se colocaría aquí para identificar el idioma. Si nuestra página viniera en ruso, por ejemplo, pues aquí tendríamos que poner RU para que el navegador sepa que la página y el contenido viene en ruso. Obviamente el contenido, el código HTML, pues ese no cambia de idioma, pero el contenido, es decir, ya la información, los textos, vienen en un idioma específico y el navegador necesita saber en qué idioma viene este contenido. Entonces, para eso se usa el atributo lang, que se coloca dentro del elemento HTML en su etiqueta de apertura. También aquí están viendo las comillas curvas, no le hagan caso a eso, son comillas rectas, pero dobles. Entonces, ese es el primer uso de atributos que hemos visto hasta el momento. Atributo lang en el elemento HTML y es parte de la estructura base. Ahora, siguiendo, bueno, tenemos el head y body, que obviamente este ya lo habíamos visto, un head y un body, nada más uno, y siempre primero el head y luego el body, al mismo nivel dentro de HTML. Ahora, si se dan cuenta aquí dejé como que mucho espacio al interior del contenedor head, a diferencia de body que está pegadito porque en su interior pues vendría ya contenido de nuestra página. Bueno, pero la estructura base de las páginas web nos pide que dentro del contenedor head también se coloquen otros elementos que son parte de esta estructura. El primero de ellos es un apuntador. ¿Se acuerdan de los apuntadores? Los apuntadores que son elementos vacíos y que nos permiten marcar o apuntar un lugar de la página y que nada más tienen una etiqueta. Bueno, en el caso de los apuntadores, aquí tenemos el uso del primer apuntador. El apuntador como tal es un elemento de tipo meta. Vean que además de ser un apuntador, también tiene un atributo. El atributo es el atributo charset y su valor puede ser UTF-8, ISO 8859-1 o algún otro. ¿Para qué sirve este apuntador y por qué es parte de la estructura base de toda página web? Bueno, este apuntador, a través del atributo charset, le dice al navegador cuál es el set de caracteres que debe utilizar para desplegar de manera correcta nuestro contenido. Ahora dirán, bueno, pues, ¿qué significa eso el set de caracteres? Espero que les quede muy claro con este ejemplo. Cuando nosotros vamos a programar una página cuyo contenido está en inglés, pues en el atributo lang del HTML le ponemos en y el set de caracteres que vamos a usar para el idioma inglés es el UTF-8, que es un set de caracteres universal y propio para todos los caracteres que necesita el idioma inglés. Pero ¿qué pasa si nuestra página está en español? Bueno, pues entonces pondríamos el atributo lang en HTML con el valor ES y el apuntador meta le pondríamos el set de caracteres, es decir, el charset, el valor sería ISO 8859-1. Ahora, ¿por qué cambia el set de caracteres de español a inglés? Muy fácil, porque el set ISO 8859-1 es un set diseñado específicamente para idiomas latinos, que incluyen acentos, cedillas, circunflejos y todos los caracteres gramaticales que tiene el idioma español que no necesita el idioma inglés. Entonces, cuando nuestra página está en español, tenemos que decirle al navegador que utilice un set de caracteres diferente. Les decía que esto les quedará perfectamente claro cuando les digo, ¿qué tal que diseñamos una página cuyo contenido está en ruso? Bueno, pues obviamente el HTML lang tendrá que ser RU para ruso. Sin embargo, el set de caracteres no puede ser un set de caracteres latino, tendría que ser un set de caracteres cirílicos, porque como saben el ruso utiliza los caracteres cirílicos. Entonces, en el valor del charset tendríamos que poner un valor que corresponda al set de caracteres cirílicos. Si nuestra página está en chino, pues el lang sería che y nuestro set de caracteres tendría que ser un código que corresponda a un
set de caracteres, a lo mejor mandarín. ¿Qué implica esto? Que no es lo mismo el idioma de la página que el set de caracteres que se utiliza para desplegar la información en ese idioma. Entonces, para nosotros, pues realmente la gran diferencia está entre inglés y español. Normalmente, si la página está en inglés, vamos a usar el set UTF-8 y si nuestra página está en español, usaremos ISO-8859-1. Si fuera francés, también usaríamos ISO 8859-1, porque son lenguajes latinos, pero si tuviéramos que hacer una página en ruso, pues tendríamos que buscar el valor adecuado para el set de caracteres. Ahora, obviamente, el navegador necesita saber el set de caracteres para saber qué caracteres desplegar, qué juego de set de caracteres utilizar. Y también necesita saber el idioma para saber, por ejemplo, cuando usamos un convertidor de contenido a voz, un convertidor a voz de nuestro contenido, qué tipo de voz sintética usar. Por ejemplo, en nuestros teléfonos, cuando activamos Siri, pues si queremos que Siri lea una de nuestras páginas web, pues lo primero que hace Siri es ver en qué idioma está la página y si dice ES, pues Siri tendría que usar la voz sintética en español y eso va a ayudar a que la pronunciación sea más correcta. Si no hubiera este dato, pues Siri no sabría, Siri o cualquier voz sintética, pues no sabría qué acento o qué idioma utilizar para leer esa página. Entonces, el atributo lang le ayuda al navegador para funciones ya avanzadas de este tipo y el atributo charset en el apuntador meta, pues le dice al navegador qué set de caracteres usar para desplegar nuestro contenido con los acentos, con las comas, cedillas, circunflejos, etcétera, que necesita por el idioma que está utilizando. Entonces, repito, estos dos son importantes, son parte de la estructura base de toda página web. Toda página web tiene que decirle al navegador en qué idioma viene y qué set de caracteres usar. ¿Ok? Bueno, esos son básicamente los elementos de la estructura página web, agregándole también uno más, que es el contenedor title. Este contenedor de title se encuentra dentro de head. Ahora, sirve para darle título a la página y es también requisito de toda página web. Siempre se coloca dentro de head, nada más puede haber uno. Se puede poner antes o después de meta, porque ya veremos en su momento que no, en algunos casos no importa el orden en el que están los, eh, los elementos, menos aún en head. En body sí va a ser importante, pero en head no. Eh, entonces se puede poner antes o después de meta, pero obviamente tiene que existir y tiene que haber uno nada más. Es un contenedor y su función es para darle título a la página. Ahora, ¿qué es el título de la página? Bueno, el título no es parte del contenido, es básicamente el nombre de nuestra página desde o cómo se ve desde la pestaña del navegador. Si me regreso para acá, ahí podrán ver que nuestra ventana del navegador tiene una pestañita. En este caso dice Chrome-Extension. Bueno, ese texto que está colocado ahí, ese es el título de la página. Entonces, lo que sea que pongamos al interior de un contenedor title va a salir desplegado en esta ubicación. Como les decía, al estar dentro de head, corresponde a una sección de la página que está en esta parte superior, en este caso la pestaña de la ventana del navegador. Y ahí es donde se coloca el título de la página. Por lo tanto, es parte de la estructura base y tiene que existir uno que defina este título. ¿Por qué es importante este título? Además de que pues, nos dicen qué página estamos, ¿no? Bueno, porque si recuerdan cuando ustedes hacen un bookmark o definen la página como favorito, pues automáticamente el título de la página se utiliza como título del bookmark. Entonces, siempre es muy importante que todas nuestras páginas tengan título y obviamente al interior del contenedor title, aquí ya podemos poner contenido.
el contenedor title sí acepta contenido, a diferencia de los otros que hemos visto. Aquí al interior sí ya podemos poner bienvenido a mi página web en texto común, y esto se colocaría al interior de title y ese sería el título de la página. Obviamente la estructura base pues no tiene contenido porque es estructura base para todas las páginas web. Lo que sí hay que hacer es poner un contenedor title y eventualmente pues ponerle título a la página. Entonces esta es la estructura base de toda página web con una excepción adicional. Ahora aquí me van a decir, bueno, pues no que habías dicho una cosa y ahora me estás diciendo otra. ¿Se acuerdan cuando les había dicho por aquí? Déjenme ver, por aquí, que todo código web inicia con un elemento de tipo HTML y les había dicho que, pues obviamente no podíamos poner nada afuera del contenedor HTML porque el contenedor HTML corresponde a la ventana del navegador y pues sería como poner algo fuera de la ventana del navegador. Entonces, pues prácticamente está prohibido poner algo fuera del elemento HTML. Por fuera me refiero a antes o después de la etiqueta HTML. Eso se entendería como ponerlo afuera del contenedor. Bueno, pues entonces, si eso es cierto, entonces esto que les voy a decir, pues es una contradicción. ¿Por qué? Porque además de esto que están viendo en este momento, la estructura base de toda página web incluye un elemento adicional. Más que un elemento, es un, eh, un pedacito de código adicional, que en realidad no es un elemento, ahorita lo van a ver, pero que curiosamente se coloca afuera del contenedor HTML. Y ese pedacito de código, esa instrucción, se llama doctype. Este pedacito de código, que si se dan cuenta está también entre brackets, pero no sigue la sintaxis de las etiquetas de los elementos, no tiene slash, no tiene, no es ni de apertura ni de cierre, simplemente este identificador especial se coloca justo en la primera línea de los archivos HTML y sirve para identificar el lenguaje que se está ocupando en esta página. Para nosotros prácticamente siempre va a ser HTML y vamos a colocarlo en esta sintaxis. Se abre un bracket, se pone un signo de admiración y luego en mayúsculas normalmente doctype espacio HTML y cerramos con el siguiente bracket. Esta es la única línea que se permite que esté fuera de HTML. Ahora, y dirán, ¿y por qué? Bueno, primero porque no es un elemento. Si se dan cuenta, no es un elemento como tal. Entonces no estamos rompiendo la regla de que no podemos poner elementos fuera de HTML. No, porque este no es un elemento. Sin embargo, se tiene que colocar aquí. Les decía que funciona para identificar que el documento es HTML. Me dirán, bueno, pues es obvio, ¿no? No necesariamente, porque pues, como ustedes saben, ya muchos navegadores pues permiten abrir archivos de otros tipos. Un mismo navegador nos permite abrir un PDF o nos permite incluso visualizar a veces archivos de tipo Word si los arrastramos o los abrimos desde FileOpen. Entonces, actualmente hay muchos navegadores que sí permiten visualizar otro tipo de archivos. Entonces, esta línea le permite al navegador saber que lo que viene a continuación pues va a ser un documento de tipo HTML. Fíjense bien en la sintaxis y nada más agreguémoslo siempre al inicio de todos nuestros páginas, nuestros archivos web. Entonces, ahora sí, esta es la estructura base de todas las páginas web. Así se empiezan con estos elementos, estos contenedores, esta cantidad de contenedores en este orden y bajo estas características, con estos atributos y estos valores. ¿Ok? Ahora, a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿y por qué hay algunas cosas en mayúsculas y otras en minúsculas? Les aclaro desde este momento, el lenguaje HTML no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Podemos poner todo en mayúsculas o todo en minúsculas.
Normalmente lo que hacemos es ciertas convenciones o ciertas prácticas que ya están estandarizadas, pero que no necesariamente son parte del estándar. Por ejemplo, parte del estándar o de las características estas que les comento es que normalmente todo el código se teclea en minúsculas. Es muy raro el uso de mayúsculas. Sin embargo, si ponemos algo en mayúsculas va a funcionar. No quiere decir que no vaya a funcionar, pero no es común, no es una práctica común entre los programadores de código. Entonces, pues si el estándar y la práctica común es minúsculas, pues pongamos todo en minúsculas y además nos quitamos de problemas. No necesitamos capitalizar la primera letra, nada. Simplemente podemos teclear todo en minúsculas y no hay problema. Ahora dirán, bueno, ¿por qué ahí hay dos atributos en mayúsculas? Bueno, a veces por comodidad o para identificar más rápidamente un valor, pues conviene ponerlo en mayúsculas, pero igual si lo ponen en minúsculas va a funcionar. Pero les repito, esto ya es por comodidad, por gusto. Hay quien prefiere poner todos sus valores en mayúsculas, hay quien todo lo pone en minúsculas y se quita de problemas. Realmente, como no hay una distinción por el lenguaje, pues ustedes pueden ponerlo como quieran. Lo que yo les recomendaría es usen pura minúscula y si de repente se acostumbran a que los valores los pongan en mayúscula para ubicarlos mejor, para tenerlos más visibles, lo pueden hacer así, como en este caso lo estoy mostrando aquí. El EN y el UTF-8 pues están en mayúsculas simplemente para verlos más rápidamente. Pero también funcionaría en minúsculas. Incluso el doctype que está hasta arriba podría funcionar también en minúsculas. Eh, en ese sentido, el lenguaje es bastante flexible. Bueno, pues entonces, esta es nuestra estructura base para toda página web. Todos los archivos, independientemente cuál vaya a ser su contenido adicional, van a iniciar con esta estructura. Este es un slide bien importante. Ténganlo en la mano, recuérdenlo, porque cada vez que empecemos a programar una página web, vamos a tener que generar su estructura base. Es decir, vamos a tener que teclear esto. Ya vimos para qué sirve cada elemento, ya vimos algunas características de cada elemento y cuál es su función. Sin embargo, bueno, a partir de esto vamos a empezar a agregar ya contenido específico a cada página que diseñemos y esto seguramente lo vamos a hacer agregando nuevos elementos al interior de head o al interior de body, porque como les decía, no podemos agregar nada que esté fuera de head o fuera de body. Tampoco podemos agregar nada que esté fuera de HTML. Entonces, ¿qué nos queda? Pues el espacio que hay al interior de head y el espacio que hay al interior de body. Ahí es en donde vamos a seguir trabajando y seguir agregando elementos ya específicos de nuestros archivos web. ¿Ok? Bueno, pues entonces tengan muy en cuenta este slide, es bien importante que lo recuerden y con esto terminamos esta parte de la presentación del HTML. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de nuestro siguiente video? Bueno, pues en el siguiente video vamos a empezar a hacer un primer ejercicio de captura de código en un ambiente ya de desarrollo, en un editor de código. Para eso vamos a tener que hacer una serie de preparación a nuestro navegador y vamos a descargar un programa que nos va a ayudar a trabajar código HTML de manera mucho más adecuada que si usáramos simplemente un blog de notas o un editor como el TextEdit que tiene la Mac o como el WordPad que tienen las PCs. Aun cuando les decía que podríamos usar este tipo de editores, pues la verdad es que conviene tener ya un editor un poquito más robusto, diseñado específicamente para editar HTML y que de esa manera pues podamos hacer más eficiente la producción y la codificación. Entonces, en nuestro siguiente video, antes de empezar ya una serie de ejercicios ya más a fondo de programación, incluso de empezar a teclear esta estructura base y de empezar a agregar contenedores y elementos adicionales a nuestro código,
Pues vamos a empezar con preparar nuestro ambiente de trabajo, que pues básicamente va a incluir tener un navegador, ya sea Chrome o Firefox. Normalmente usamos uno de estos dos, cualquiera de los dos funciona. Ya en su momento les diré algunas ventajas y desventajas del desarrollo en Chrome y el desarrollo en Firefox. Si ya vimos que obviamente estos, junto con Safari, son los navegadores más utilizados en la actualidad, pues también tenemos que evaluarlos en cuanto a qué tan buenos son como ambientes de desarrollo, es decir, conforme estamos generando código, pues qué navegador tiene herramientas que nos permiten desarrollar el código de mejor manera, y también ahí vamos a ver un poquito de otros componentes que nos van a ayudar a programar más fácilmente. Y eso lo vamos a ver en el siguiente video, en el video número 5 de nuestra próxima sesión, en donde les decía, pues vamos a preparar nuestro ambiente ya para empezar de lleno a programar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener listos para nuestra siguiente sesión? Bueno, necesitamos primero que nada haber revisado este video con toda calma, haberlo visto en su totalidad, haberlo terminado y sobre todo, si les quedó alguna duda, si hay algo que no está todavía muy claro, hacer dos cosas. Una, o volverlo a ver hasta que les quede perfectamente claro. O dos, obviamente, si hay alguna duda que no queda clara en el video, pues mandarme una pregunta, mandarme utilizando el chat de Teams o utilizando el correo electrónico, cualquier medio que ustedes saben que ya podemos utilizar para hacer, pues aclarar cualquier duda que tengan hasta este punto. Yo sé que todavía no hemos programado nada, entonces en la teoría todo parece que está claro, pero si de todos modos llega a haber alguna duda o tienen alguna inquietud o hay algo que no quedó muy claro o algo que quizás no abordé y que quieran que lo detalle, por favor háganmelo saber, ya sea, les repito, por Teams, por chat de Teams, por correo o incluso durante la hora de clase, en tiempo real. Si todavía estamos en hora de clase, pues me pueden hacer la pregunta en ese momento y en ese momento pues les puedo contestar, porque recuerden que en horas de clase estoy en tiempo real conectado a Teams para responder inmediatamente lo que pudieran necesitar. Entonces ese es el primer punto, que tengan bien claro lo que hemos visto hasta este momento. Y segundo, pues simplemente que tengan su computadora a la mano con su navegador instalado, y ya en el video de la siguiente sesión, ya ahí veremos qué software vamos a descargar, de dónde lo vamos a descargar. Si les puedo adelantar que todo el software que vamos a usar en esta materia, software, herramientas, componentes adicionales, todo es gratuito. No vamos a tener que comprar ningún software, si bien hay programas y hay aplicaciones para desarrollo de código web de costo, con un costo. Ninguno de estos lo vamos a necesitar. Vamos a hacer todo nuestro desarrollo con software gratuito. No por eso es software de menor calidad, software muy, muy, muy poderoso, pero que es gratuito, que ustedes pueden bajar y descargar e instalar sin ningún problema. Todo eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Les diré qué software, qué componentes, qué es lo único que tienen que tener ya preparado, pues simplemente su computadora con su navegador, que eso me imagino que no es ni un requisito porque todos seguramente tienen o Chrome o Firefox instalado en sus computadoras. Y bueno, pues tener de entrada un editor de texto. Ahora, un editor de texto dirán, bueno, pues cuál es o cuál vamos a usar. Les repito, vamos a usar un editor específico, pero de entrada vamos a empezar con el mismo desde una Mac, el mismo TextEdit, y desde una PC con Notepad. Independientemente de qué sistema estén utilizando, ya tienen un editor de texto instalado, preinstalado en sus computadoras. Entonces, en realidad no hay nada que tengan que tener que preparar para la próxima sesión, porque lo que necesitamos ya está instalado seguramente en sus equipos. Entonces, nada más leer perfectamente, ver el video, eh, revisarlo nuevamente, leer sus apuntes, revisar sus apuntes que espero hayan tomado, y si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si algo no quedó muy claro, háganme llegar sus preguntas y estén listos para que la próxima sesión ya podamos entrar mucho más de lleno a la programación, empezando por la instalación de estas herramientas, de estas aplicaciones que vamos a estar utilizando
a lo largo del resto de las sesiones de programación. Entonces, bueno, pues eso es básicamente el contenido de la información para el día de hoy. Me resta únicamente dejarles sus datos que ya conocen, correo electrónico, página web del curso y el QR para la plataforma de Teams. Como saben, es donde estaremos interactuando en tiempo real, más allá de Blackboard, que es donde ustedes obtienen las ligas para estos videos y eventualmente subirán sus proyectos. La mayoría de la interacción la vamos a hacer en Teams. Interacción me refiero a comunicación entre ustedes y yo con respecto a dudas y preguntas que pudieran tener, la página web del curso que conocen, vamos a estar utilizándola simplemente en este momento para que la tengan identificada y correo electrónico para cualquier cosa. Entonces, por ahora es todo. Muchas gracias, cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima.